Buenas tardes. En este video veremos tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son, como su nombre lo indica, tablas que en forma rápida y sencilla te traen la información que tú estás solicitando. Por ejemplo, si yo tengo este listado de información aquí al lado, pero necesito saber, por ejemplo, solamente la venta o las ventas que hizo Angélica, ya automáticamente tú mueves una o dos cosas de tu tabla dinámica y automáticamente te va a traer el valor solamente de las ventas, te va a traer solamente el dato de las ventas de Angélica. Pero primero que todo, tenemos que ver cómo yo llamo a una tabla dinámica, ¿ya? Cómo llamo a la tabla dinámica para poder empezar a trabajar. Vamos a ver tres opciones de llamado de tabla dinámica que me indica eh, que podemos, como te digo, a empezar a trabajar. Primero que todo, me voy a pinchar fuera de la tabla, en un lugar cualquiera, me voy a insertar y en insertar al costado izquierdo de la pantalla tengo el icono de tabla dinámica. Yo al seleccionar automáticamente se me abre el siguiente cuadro que me dice crear tabla dinámica y me indica seleccione una tabla o rango. En este caso yo acá tendría que seleccionar el rango completo en forma manual, toda la tabla, ¿ya? Y la segunda dato que me pregunta es dónde quiero la tabla dinámica, si la quiero en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo ya existente. En este caso sería en la hoja de cálculo ya existente porque tengo seleccionada la celda. Entonces, esta sería la primera forma de llamar la tabla, seleccionándola en forma manual. La segunda opción ya no es fuera de la tabla, sino que es posicionándome en una celda, me voy a tabla dinámica y si te fijas automáticamente Excel reconoce que esa celda que tú pinchaste pertenece a una planilla completa. No tengo para qué seleccionarla. Sí tengo que ver dónde yo quiero la tabla dinámica, si en una nueva hoja o en la hoja de cálculo ya existente. En este caso yo elegiría ese lugar. Entonces, cancelo. Y la tercera forma, ya, es en este caso, como te digo, darle un nombre a este rango, ya. Voy a seleccionar el rango completo con título y con todo. Me voy a la barra de nombre, como lo vimos en videos anteriores, y le pongo un nombre, por ejemplo, td-1, tabla dinámica-1. Recuerda que para darle un nombre a alguna planilla o algún rango de información, el espacio acá no te lo reconoce, por eso guión bajo. Y le doy enter. Entonces queda grabado con el nombre de td-1, ¿ya? Entonces tenemos tres formas de llamar la tabla. La primera es pinchando fuera, ¿ya? Y seleccionando de forma manual. La segunda es pinchando dentro para que automáticamente Excel solo escoja cómo la quiero llamar, perdón, a la tabla que voy a llamar. Y la tercera, como te digo, es dándole un nombre a esta tabla. ¿Ya? Las tres formas son válidas para hacerlo, ¿ya? Solamente que tú tienes que identificar cuál de las tres te conviene más. Por ejemplo, si yo voy a ocupar la tabla completa, ¿ya? Yo te aconsejo que pinches, como te digo, la tabla y automáticamente Excel va a hacer la búsqueda. Pero ¿qué pasa si yo de la tabla necesito solamente un grupo de celdas? Por ejemplo, esta información. No necesito la de acá. Entonces, te aconsejo hacerlo de forma manual. Y la tercera forma es dándole un nombre al rango, es como lo vamos a ocupar nosotros cuando tú necesites ocupar varias veces la misma información. En este caso, TD1. ¿Ya? Entonces, me posiciono fuera de la celda, le indico y me posiciono fuera de la celda, perdón, nada que ver igual. Me voy a tabla dinámica y acá me va a preguntar el rango o el nombre. En este caso, para no ir a seleccionar, ya yo le indico que esta tabla tiene por nombre td-1, le doy a aceptar y automáticamente ya voy a poder empezar a trabajar en esta tablita dinámica. ¿Ya? Como te digo, tenemos esas tres formas de poder llamar la tabla dinámica. Lo que se nos abre aquí a la derecha de la pantalla es, me dice campo de tabla dinámica. Básicamente aquí en la parte superior tengo todos los nombres que están acá: vendedor, producto, cantidad, región y fecha, lo mismo que acá. Y abajo tengo cuatro campos. Ya tengo el campo filtro, el campo columna, el campo fila y el campo valores. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la tabla dinámica? Que tú eres la persona que decide qué te va a mostrar la tabla dinámica. Por ejemplo, yo voy a hacer una tabla dinámica bastante sencilla. Voy a tomar a vendedor, mantengo el mouse apretado, lo llevo a filas y tomo, por ejemplo, cantidad, que viene siendo los números, obviamente los valores, lo llevo a valores. Y ahí técnicamente ya tengo una tabla dinámica creada por la venta de cada uno de estos personajes. Andrea vendió 3.200, Angélica vendió 9.500, Ignacio 870 y Matías 5.008 y fracción. ¿Ya? Si te fijas, basta con que yo vaya cambiando. Por ejemplo, si ahora yo saco a vendedor y pongo a lo mejor región,
me indica que en el norte se vendió tanto, en el centro tanto y en el sur tanto. Tan sencillo como eso. ¿Ya? Por ejemplo, producto, pongo producto y me va a indicar que goma, obviamente en fila es porque me va a dejar los nombres en este caso en fila. Agenda se vendió en 3000, gomas 3000, lápices 9000 y llaveros casi 4000. ¿Ya? Entonces, como tú quieras mostrar la información o lo que tú quieras preguntar de la información, es obviamente como te va a traer en este caso la información. Vamos a hacer una tabla bastante sencilla. Obviamente que si me salgo de la tabla dinámica, se borra. Si yo me posiciono, me aparece el campo de tabla dinámica y ya ves arriba también el análisis de tabla dinámica. Entonces, voy a tomar vendedor, lo voy a poner en fila. Voy a tomar producto, lo voy a poner en columna y obviamente los números, que es la cantidad, la tomo y la pongo en valores. Automáticamente, como te digo, me arroja la venta de cada uno de estos personajes, ya de los vendedores, y para sus respectivos productos. Por ejemplo, si yo quisiera solamente ver lo que vendieron las señoritas, ya me voy a filtro, le indico que quiero ver solamente, borro todo a Andrea y Angélica, acepto y automáticamente la tabla dinámica me quita, me borra o me esconde la otra información y me muestra lo que vendió Angélica y Andrea. Pero yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vendieron en lápices y llaveros. Lápices y llaveros y me indica que vendieron tales cantidades. Si te fijas, solamente Andrea y Angélica puedo ir filtrando y te va a ir mostrando solamente lo que tú quieres, en este caso, preguntar. Como vuelvo atrás, obviamente pincho el embudo de nuevo, selecciono todo y acepto. Lo mismo en el filtro de arriba para que no te quede filtro sobre filtro. ¿Ya? Ahora, una cosa por defecto, siempre Excel te va a tirar la suma de cantidad. Fíjate que te indica, tú ingresaste los valores solamente, pero te los deja como suma de cantidad. Pero ¿qué pasa si yo quiero, en este caso, no la suma, sino el promedio? ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer? Sería ir aquí abajito donde dice suma de cantidad, pincho el triángulo invertido y la última opción me dice configuración de campos de valor. Selecciono configuración de campos de valor y fíjate que me da varias opciones. Me indica suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. Yo me quiero ahora quedar no en suma, sino que en promedio. Pincho promedio, acepto y automáticamente acá me está arrojando. Déjenme modificar esto un poquito para que no se vea tan desordenado. Ahí, me está tirando un promedio de los cálculos. Y automáticamente aquí arribita me cambia. Ya no me dice suma de cantidad, sino que me dice promedio de cantidad. ¿Ya? Igual que aquí abajo. Si yo quiero volver a sumar de nuevo, pincho el triángulo invertido, configuración de campo de valor, y lo vuelvo a cambiar en este caso a suma, y me va a dejar, como te digo, los valores como estaban originalmente, en este caso por suma de cantidad. ¿Ya? Otra cosa importante de señalar, otra cosa importante de señalar es que yo acá arribita tengo un campo que se llama filtro, ¿ya? Que indica que yo puedo posicionar algún valor acá arribita en filtro y cuando lo aplique y haga, como te digo, la búsqueda por el filtro, me va a hacer la búsqueda de la tabla completa. Por ejemplo, si yo pongo región en etiquetas de filtro, fíjate que automáticamente arriba me aparece y yo puedo indicar que quiero saber, por ejemplo, cuánto se vendió en el norte, acepto y automáticamente la tabla completa me va a cambiar a lo que se vendió en el norte. Quiero saber cuánto se vendió en el sur y me indica las ventas del sur. ¿Ya? Si te fijas, como te digo, eso me permite hacer en este caso el campo de valor acá que me indica que es filtro. Lo voy a sacar para que no nos confundamos. Otra cosa importante es señalar que la tabla dinámica no cambia en forma automática. Me explico. Por ejemplo, yo acá voy a hacer una sumatoria normal. ¿Ya? Voy a hacer una sumatoria normal. La voy a marcar para que se vea la diferencia. Por ejemplo, yo le voy a indicar a Matías, que vendió acá 56. Voy a cambiar a un número mucho mayor. Por ejemplo, 1.000.000. Si yo le doy Enter, este número se va a actualizar, que es de la tabla, pero no el de la tabla dinámica. Entonces yo le doy Enter, automáticamente este se actualizó. ¿Ya? Este se actualizó. ¿Qué hice? Perdón. Ah, bien, estaba bien. Este se actualizó, ¿ya? Pero no la tabla dinámica. Para que la tabla dinámica se actualice, la tengo que seleccionar, ir a análisis de tabla dinámica y hay un botoncito casi en el centro que dice actualizar, ¿ya? Lo selecciono y ahí recién va a cambiar, en este caso, la venta de Matías.
Si te fijas, ahí recién cambió. ¿Ya? No cambia en forma automática. Por ejemplo, si yo volviese a cambiar el valor y dejar el que estaba originalmente 56, le doy enter, en la planilla normal cambia, pero no en la tabla dinámica. Para que cambie, recuerda, tengo que posicionar, si hay alguna actualización de datos, posicionarme, irme a análisis de tabla dinámica y pinchar la tecla actualizar. Tengo la otra opción también de hacerlo de esta parte y de posicionarme en la tabla, pinchar el botón derecho y acá también tengo el botoncito actualizar. Lo selecciono y vuelve la tabla como estaba originalmente. Cosa importante también de señalar es que lo que estamos viendo es actualizar los datos de la tabla dinámica. Pero ¿qué pasa si llega una vendedora nueva y la tabla de origen se amplía, se agranda? ¿Ya? En este caso vamos a poner, por ejemplo, a la señorita Sara. Sara, una vendedora nueva que vendió gomas de borrar y vendió, por ejemplo, 2000. Vendió en el sur. Y vendió... ¿Ya? Vamos a repetir esto para que no se vea tan pobre. ¿Ya? Entonces llega una vendedora nueva que es Sara, vende gomas de borrar y en tal fecha, perdón, tal cantidad en tal sector y con su respectiva fecha. Pero si te fijas, mi tabla no cambió. ¿Ya? ¿Por qué no cambió? Porque los datos que están originalmente están considerados por hasta ese lugar que tiene por nombre TD1. Si yo quiero agregar información, no actualizar, agregar más información, la tabla creció, tengo que pinchar mi tabla dinámica, irme a análisis de tabla dinámica y al ladito de actualizar tengo un botón que dice cambiar datos de origen. Lo selecciono, cambiar datos de origen y fíjate que me dice, me está marcando hasta dónde estaba la tabla, hasta TD1. En este caso, ¿qué puedo hacer yo? Es selecciono la tabla completa hasta TD1, pero ahora voy a avanzar en este caso agregando a la vendedora nueva Sara. Acepto y bajo Matías va a aparecer ahora la nueva vendedora con su venta de 6003, en este caso en gomas de borrar. ¿Ya? Si yo quiero volver al original, selecciono la tabla, me voy a cambiar tabla de datos en mi tabla de origen y puedo seleccionar en forma manual o puedo poner como tenía nombre td-1. Le doy enter y automáticamente va a borrar a Sara, me va a dejar como estaba la tabla originalmente. Ojo, no confundir una cosa que es actualizar los datos de la tabla original o cambiar datos de origen, que eso significa que tu tabla dinámica, como te digo, se está agrandando, se está agregando nueva información, no modificando, agregando nueva información. Señores, muchas gracias.